Atentos a la entrevista de hoy porque es algo totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Seguro que has visto alguna vez algún titular en el que se anunciaba que se había vendido un municipio o una villa por 300.000, 100.000 euros o varios millones de euros. Y siempre nos llama la atención esos titulares. Así que hoy vamos a entrevistar a la persona que suele estar detrás de esos titulares, la persona que está interviniendo en la compra y venta de esas villas, de esos municipios. Será una entrevista que no te va a dejar indistinto y además indagaremos hasta qué punto puede ser interesante hacer una inversión de ese tipo con el punto de vista inversor. Además, si estás viendo la entrevista hoy 15 de enero o en los próximos días tras publicarla, debes saber que nuestro club Zona 3 está preparándose para algo muy especial. De momento solo te puedo anticipar esto, pero sí que deberías estar muy atento y si crees que te puede interesar, en la descripción de este capítulo te voy a dejar el enlace de nuestro club para que dejes tu mail por allí y te podamos informar de ello porque vienen cosas muy interesantes que seguro te van a encantar. Y ahora sí, nos vamos con Rosy y esta delicia de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos con nosotros el honor y el placer de tener a Rosy Costoya. Bienvenida, Rosy. Muchas gracias por haberme invitado, el placer es mío. Bueno, Rosy ahora nos lo irá explicando a lo largo de la entrevista, pero está detrás de esos titulares que vemos a veces en artículos de prensa de se vende un pueblo en Galicia de 2 millones de euros. Esos titulares que todos hemos leído y que llaman la atención, ¿no? Porque es como, wow, ¿cómo se puede vender un pueblo? Pues Rosy suele estar detrás de la mayoría de estas historias, luego nos contará y veremos si puede tener incluso esto un sentido inversor. Así que cuéntanos, ¿quién es Rosy Costoya? Muy bien, pues Rosy Costoya, como decían mis hijas de pequeña, mami, eres todóloga. Bien, esa palabra me encanta. Rosy Costoya es una mujer emprendedora desde el día en que nació. He sido licenciada en veterinaria, lo seguiré siendo hasta el día en que me muera, pero como todas las cosas que he hecho a lo largo de la vida, el emprendimiento que tengo ahora es en el grupo Country Homes. Es una empresa inmobiliaria que, aunque somos gallegos y estamos afincados en Galicia, tiene cobertura internacional. Ha sido fundada por mi marido hace 21 años, un hombre de Manchester que cuando vino a Galicia y vio todas las bondades que tienen, me acuerdo que en esta misma mesa donde yo estoy sentada ahora, hace como 21 años y embarazada de mi hija pequeña, y me decía, él era genetista y tuvo que cambiar su profesión por temas de salud. Entonces me decía, oye, Rosy, que hay una cosa que se llama Internet, antes de ayer, ¿eh? Ojo, me decía, y yo creo que si sabemos usarla, somos capaces de decirle a nuestros conciudadanos todas las maravillas que yo veo en Galicia. Este dato es muy importante porque se fundó esta empresa con las gafas de un extranjero que venía aquí a ver las bondades que muchas veces los lugareños y los del lugar no somos capaces de ver. Y yo me pregunté muchas veces por qué. Pues hay muchos factores, ¿no? Muchos factores eh, por los linajes familiares que nos relacionaban, todo lo relacionado con lo rústico, con el idioma, con las piedras, como algo pobre. Era como cuando mi abuelo me decía, ni se te ocurra comer lentejas que me las daban en la guerra, Ujú. ¿no? Entonces es una visión miope de ver ciertas cosas. Cuando aunamos esa forma extranjera dirigida al público internacional con una gallega de pro que mamó desde la más tierna infancia yo recuerdo, soy hija de tratantes, por eso soy veterinaria, soy hija, nieta, bisnieta de tratantes de toda la vida de ganado. Y yo recuerdo perfectamente cuando iba con mi padre por los pueblos, que él me enseñaba el trato del ganado,
Y yo miraba a esas personas mayores con su trocito de tocino, su choricito al lado de la lumbre, y yo decía, papá, pero con una maravilla de tierra como que tenemos agua verde, tan frondoso, tan abundante, es que llueve y mañana tienes 5.000 tomates y 8.000 lechugas y todo. Y yo decía, sin embargo, se va la gente porque se muere de hambre si se quedan en los pueblos, ¿no? Y yo veía hacia atrás como esos señores decían con orgullo, mi hijo se fue a la ciudad porque ahora es albañil o ahora está en una gasolinera trabajando o es camarero. Cuando tuve la oportunidad de que con los cambios que ha tenido la vida, con las redes sociales, con Internet, cuando vi que había la más mínima posibilidad de devolver esa vida a los pueblos vaciados, porque eres capaz de vivir en él, pero no de él, sino que todas esas actividades que antes se hacían para sobrevivir, para la subsistencia de la familia, hoy se trata de, o puede tratarse de una cuestión incluso romántica, o no, pero de otro modo, es decir, el típico holandés que viene y me compra un pueblo y va con el dron que lo sube para estar seguro de que no hay nadie 5 kilómetros a la redonda y aparece el señor Antonio, pongámosle, y me dice, ¿usted le ha dicho que aquí se va a morir de hambre? Me lo dice en gallego. Y le digo, don Antonio, no, ¿pero qué quiere hacer aquí? Pero don Antonio, donde usted tiene esa huerta de tomates, él quiere hacer otra. Y don Antonio me mira y me dice, ¿usted se quedó así de tanto estudiar? Como diciendo, ¿estamos locos? ¿Que aquí nos morimos de hambre toda la vida? ¿Cómo le explico si hace tan solo 20 años nos parecía magia a nosotros que una cosa llamada Internet nos iba a conectar con todo el mundo? ¿Qué le explico a don Antonio? Que estoy hablando contigo en una pantallita y que nos van a ver tal vez miles de personas o los que sean, un montón, ¿no? Es magia. Es lo que hace poco llamábamos magia. Y gracias a esa magia somos capaces de que el señor holandés viva allí, pero está dirigiendo sus empresas en 17 países del mundo y hace que don Antonio tenga trabajo, porque le dice, oiga, ¿usted quiere venir con el tractor? Y don Antonio flipa, dice, pero ¿cómo tiene aquí todas estas vacas y todas estas ovejas? ¿De qué vive este hombre si lo veo todo el día con el ordenador? Están como locos, ¿no? Y eso es así. Entonces, esa es Rosy. Rosy dejó de ser veterinaria porque ahora la empresa está creciendo y está yendo muy bien, pero sí que estoy desempeñando lo que yo nunca he dudado que es mi misión de vida y que ha sido la misión de vida del fundador, que ahora está jubilado, pero que esa es nuestra misión de vida, entre otras muchas cosas. Ocupan muchos titulares, tal vez la venta de pueblos no es lo único que hacemos. Y te dejo preguntar, que si me dejas, ocupo yo el espacio. Muy bien, Rosy, pues la verdad que ha sido una presentación maravillosa. De hecho, te tengo que confesar que se me ha puesto la piel de gallina en algún momento, imaginándome, ¿no? Esa situación de la gente de los locales, ¿no? Que están viendo como mucha gente, sobre todo los jóvenes, se habrán ido de esas zonas los últimos años porque no había nada que hacer allí, ¿no? Y ven como ahora gente próspera, ¿no? Vuelve para allí. Además, aparentemente con mucho dinero, ¿no? Y gestionando, pues, sus cosas, ¿no? Porque no deben saber ni qué gestionan, pero ahí desde un ordenador y se pueden permitir el tener un huerto o unas vacas o los que les apetezca, ¿no? Porque pueden gestionar sus negocios de donde quieran y vivir alejados de ese estrés, ¿no? Que al final es lo que nos da el día a día en la gran ciudad. Mira, quisiera corregirte aquí una cosa, porque a veces parece que hay como la idea de que se necesita tener un montón de dinero para poder hacer estas cosas. No. Nosotros ahora mismo vivo en uno de los concellos que decimos, ayuntamientos más pequeños de Galicia, ¿no? Y probablemente uno de los más pequeños de España. Sin embargo, en nuestras oficinas, vivo en una reserva de la biosfera, estoy casi sola cuando voy, mi oficina, que es esta, por supuesto, pero mi oficina es el río que tengo aquí a 50 metros aproximadamente y que hoy no, porque tengo que estar quietecita ante una pantalla, pero si no, estaría paseando, ya tengo mis rutas hechas, descalza a lo largo del río, para hacer cualquier entrevista o cualquier llamamiento. Sin embargo, a nuestros teléfonos, a nuestros WhatsApps, a nuestros mails, a nuestra puerta, llega gente de todas partes del mundo todos los días. No hace falta tener mucho dinero, es que gracias a nuestras formas de trabajar, se puede trabajar desde cualquier lugar desempeñando cosas y actividades que antes eran impensables. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco vino una chica desde California, es una filántropa que tiene la
necesidad. Yo esto ya creo que a lo mejor viene por un llamado de otras vidas, se lo he dicho a ella cuando vio. Y teníamos un castillo en el medio de una montaña, en una montaña maravillosa de aquí de los Ancares lucenses, que durante siglos ha estado parado, siglos, muchos siglos. Cuando ella vino se enamoró completamente del castillo y ahora quiere, y tiene el dinero para hacerlo, quiere hacer un restaurante para recuperar la comida tradicional, y en el pueblecito donde estaba enclavado el castillo no había nada, nada. La gente tenía unas poquitas ovejas, unas poquitas vacas, los viejecitos que quedaban, porque ya no estaba poblado. Cuando ella lo compró, al cabo de una semana aproximadamente, vendimos el único camping que quedaba en Los Ancares, en una de las zonas más salvajes que tenemos en Galicia y menos tocadas por la mano del hombre. La sinergia que están haciendo ahora desde California hasta estos madrileños, que también es una fundación compuesta de madrileños y gentes de todas partes de España que están desarrollando lugares para recuperación de gente enferma o de gente enferma física, mentalmente, a causa del ritmo de vida que se está llevando. Las sinergias que se están haciendo entre estas dos personas son mágicas. La gente de la zona no da crédito a lo que está ocurriendo. No hace falta tener mucho dinero, hace falta a lo mejor tener la visión de todo lo que se puede hacer aquí, porque es que ese camping costó apenas 100 y poco mil euros y está compuesto de 9 cabañas en el bosque, de un restaurante, etcétera, etcétera. ¿Que tiene que hacer cosas? Hombre, sí, claro, si no, no costaría tampoco, pero está rodeado a lo mejor de 5 hectáreas de terreno con un río, etcétera, etcétera. Es tener la determinación de querer hacerlo y saber que se puede. Este es el nuevo paradigma de compra-venta. Esta es la nueva forma que tienen de comprar y vender en esta nueva humanidad que se está creando. Es muy profundo lo que estoy diciendo, pero estoy completamente segura de que la mayor parte de los perfiles que a nosotros nos buscan son este tipo de gente. Sí que los hay millonarios. Yo ahora mismo tengo un señor de la República Checa que quiere invertir aquí con nosotros pues un montón de dinero que si lo tengo que escribir no sé si podré poner tantos ceros, porque es mucho dinero. Él quiere salir de esa zona, que para él es una zona de conflicto, y quiere venirse aquí porque cree firmemente en que en esta zona del noroeste de España puede desarrollar lo que él quiere desarrollar. Se le parece a Irlanda, él tiene un castillo también en Irlanda, y aquí tenemos una orografía muy similar, pero con un clima muy diferente. Y este señor viene con un montón de dinero para dar vida a todos esos sitios. Pero estos del camping o esta chica del castillo no es que tengan tantas, tienen la intención y la visión general, sin miopía, de todo lo que se puede llegar a hacer. Muy bien, muy importante la visión, ¿eh? Esto relaciona muy bien con la parte inversora. Esto lo vemos nosotros, compramos, yo no he llegado a comprar en ningún municipio, no sé si eso llegará algún día, pero sí que compro pisos o edificios que están a ojos de la mayoría, pues destrozados, que no son apetecibles, pero en cambio luego le damos un aspecto que son muy atractivos de cara al mercado, ¿no? Tener esa visión yo creo que es muy importante. Te quería preguntar, porque me has matizado y me ha gustado mucho ese matiz, cuando yo te decía, ¿no? Pues que viene una persona como, lo he pintado como un gran empresario, ¿no? Pues a gestionar desde aquí. Me decías que no hacía falta, lo único que sí que tenías que poner de tu parte, pues para restaurar y tener la visión esa. Te quería preguntar, ¿cuál es el pueblo más económico que has llegado a vender? No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo perfectamente. Lo que pasa que ahí tengo que matizártelo. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los pueblos que más me tocó, además, que me ha dejado esa huella que nunca se borrará, es un pueblo frente al mar, en un lugar de Lugo que se llama Viveiro. Es un sitio de costa, de la costa lucense, muy bonito. Lo vendimos por unos 312.000 euros, 8 hectáreas de terreno frente al mar y 5 casitas. ¿Caro o barato? Jole, es que tal como te digo, este es una ubicación estratégica, tienes tu salida directa al mar por tus propias fincas. Esas 5 o 6 casitas las compraron unos londinenses e hicieron un resort maravilloso para ellos y toda su familia. Es decir, de repente, por la inversión de 312.000 euros, más luego lo que ellos quisieron desarrollar en rehabilitarlo, pero a lo mejor pongamos 450, 500, están viviendo 6 familias frente al mar en un lugar rodeado de plena naturaleza. Ayer cerramos 9 casitas en Orense, que es Ourense, otra zona gallega. Las casitas salen apenas por 10.000 cada una. Es decir,
caro o barato, pues en función de lo que te encuentres al llegar allí, de el entorno que pueda tener, es distinto, ¿no? Es distinto que frente a ti tengas el mar todo el tiempo, nadie te lo va a quitar, u otras cosas. Entonces, tenemos casitas desde, no llegaron a 10.000 euros algunas de los que he vendido y otras superaron los 10 millones de euros. Tenemos de todo, pero es caro o barato. Germán, tú lo sabes bien. Si encuentras una cosa muy destartalada, tiene un precio, pero no ganamos nada con que yo te diga, prefiero darte esta explicación, no sé si te parece bien. Sí, sí, me parece estupenda y además me abre a otras preguntas que tengo para ti. La primera, ya bajando al punto de vista inversor, ¿no? O sea, seguro que muchos de los oyentes, bueno, de hecho la mayoría de los que nos escuchan, pues es un público más inversor, ¿no? Que compra viviendas para pues, invertir, ¿no? Y sacar un rendimiento de ello. En este caso, ¿qué propiedades consideras que pueden ser más rentables dentro del entorno rural? ¿Y cómo ha evolucionado tu enfoque de inversión estos años? También quiero decir, bueno, que me digas si hay oportunidades de inversión o la gente que lo compra realmente es para ellos y ya está. No, tenemos todo tipo clientes, es decir, tenemos desde los clientes que matrimonios jóvenes que quieren que volver ellos desde la pandemia desde la pandemia esta forma de ver la vida se ha como acelerado muchísimo, porque desde que se pudo teletrabajar, es decir, aquellos, por ejemplo, que estaban encantados de haber dejado la aldea e irse al piso de la ciudad y vivir entre paredes blanquitas y todas monas, en el momento de la pandemia es como si dijeran, Dios mío, la abuela con su huerta, que tiene los tomates, que tiene las lechugas, que no pasa hambre, ni tienen esto de las mascarillas siquiera, porque como no te la pongas con las vacas, pues ya me contarás. Entonces esto ha adelantado un pensamiento que se ha implantado con fuerza y para no marcharse en la sociedad gallega. Algo que tú eres mucho más joven que yo, pero ¿tú te acuerdas de aquella serie que era Melrose Place? Me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí. De Vale. hecho, yo estaba en una edad que había gente en el cole que la veía y a mí me dejaban verla, pero bueno, estaba allí al punto. Bueno, pues los mayores que tú la veíamos. Entonces yo me acuerdo cuando vino todo esto de la pandemia y del teletrabajo y todo eso, me acordaba de Melrose Place, porque yo de entonces, que ya quería ser veterinaria, yo decía, pero ¿y esta gente que no se mancha, que gana un montón de pasta, que siempre está con el ordenador para arriba y para abajo, viviendo ahí todos en un co-living que decimos ahora, con una piscina en medio y todo, pero esto es la tele y las pelis americanas, y esto está aquí. Pero fíjate cuántos años han pasado para que eso se implantara aquí. Y esto ha cambiado estratégicamente nuestra forma de ver el campo, nuestra forma de invertir y nuestra forma en general. De hecho, ahora mismo hay un enfoque, sin duda, en Galicia, en el norte de España, pero yo creo que en la zona gallega sí, yo lo estoy notando muchísimo porque llevo 21 años, lo puedo decir, precisamente porque esa mentalidad llegó con retraso de los americanos, pero llegó. Entonces, ha cambiado el perfil de inversor. Al principio, pues eran sobre todo gente jubilada que venía para estar más tranquila, para rodearse de este verde. Ha cambiado el clima muchísimo en nuestro país. Muchos de los inversores que se iban Mediterráneo, sur, islas, que son preciosas y maravillosas, es que toda España es fantástica, ¿no? Pero a lo mejor ahora buscan un poquito más unos climas moderados. Aquí, cuando yo era más pequeña, llovía siempre, mucho, mucho, y hacía climas más extremos en el invierno. Hoy, fíjate, es que lo puedes ver entrando por la ventana y fíjate que yo tengo calor incluso, ¿no? Eh, Luego ha ido cambiando la demanda, con lo cual ha ido adaptándose nuestra oferta. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues tenemos desde inversores que quieren venir a comprar varias propiedades, restaurándolas, lo que se llama ahora flipping, ¿no? Restaurándolas, poniéndolas un poco más bonitas o mucho más bonitas, todo depende, y luego las ponen en el mercado a muchísimo más valor. ¿Por qué? Porque esa visión que tú tienes fantástica de ver en una ruina un proyecto ya hecho, no lo tenemos todos. Yo la primera. Cuando nosotros compramos esta propiedad de 800 metros cuadrados, que hoy es la sede del grupo Country Homes, yo recuerdo que yo veía mierda y telas de araña y árboles creciendo en todas partes. Esto era una ruina total. Sin embargo, mi marido tuvo la visión de decir, pero Rosy, como buen
extranjero, que tienen esa idea implantada de que con sus manos pueden hacer muchas cosas, ¿no? De hecho, todo lo que hay aquí de cemento lo he hecho con estas manos. Es decir, dije, bueno, pues si lo dices, la verdad, y es verdad. Entonces, esa visión de gente que viene, compra, rehace, simplemente a veces han comprado cosas comidas por la maleza que nadie quería, han metido máquinas grandes, quitaron la maleza, se ha descubierto el velo del Picasso y se han vendido después enseguida por otro precio. Cuando la gente de la zona decía, pero mira tú y estos listos de a Inglaterra. Y tú dices, pero si hace 50 años que lo tenéis ahí, y estos listos de Inglaterra o de donde sea, o de Madrid o de donde sea el inversor, te van a dar trabajo. Porque si tú eres un fontanero que ahora estabas con las vacas porque no tenías trabajo, vas a trabajar con ellos. Estamos generando en esa España vaciada, en la mayor parte de las veces, no solo una vida sostenible y sustentable, sino que está creando trabajo para la gente que no sabía ya muchas veces qué hacer. También tenemos en este momento inversores. Por ejemplo, ayer me llamaba un señor que quiere retornar a Galicia, he estado por todas partes del mundo buscando negocios. También tengo, es decir, desde hoteles, todo relacionado con lo rústico, o casi todo, ¿no? Desde hoteles que están a lo mejor en el Camino de Santiago, o en una zona costera maravillosa, o que son caballo ganador, pero que el señor te dice, ya no quiero ganar nada más, quiero descansar, quiero jubilarme, irme con mi moto por el mundo. Estamos teniendo a la venta cosas que a lo mejor tienen un veintitantos por ciento de rentabilidad anual. Solo necesitamos que esa gente que hasta ahora estaba invirtiendo en otros lugares dirijan a lo mejor su foco más a Galicia, ¿no? Porque estábamos pues como muy olvidados, pero esto tiene sus motivos históricos también. Muy bien, oye, me ha gustado mucho esos paralelismos o cómo ese acercamiento, más que paralelismos, hacia el mundo inversor, ¿no? Hablabas del flipping, que es justamente lo que nosotros hacemos también en nuestro día a día, y lo llevabas al terreno rural y con estas Mm. villas, y a mí se me iban, como buen inversor, se me iban abriendo opciones, ¿no? Y que tú misma nos ibas invitando a verlas. Y me parece muy interesante porque al final nosotros intentamos, yo personalmente, intentamos salirnos un poco de lo que busca todo el mundo para tener menos competencia. Y esto pues, se puede entender de muchas formas, ya sea subiendo el ticket o yéndote a unos problemas pues, más difíciles de resolver, etcétera, ¿no? Pero está claro, ¿no? Que irte a comprar una villa que está pues, en ruinas, ¿no? Que está llena de árboles, o una casa, ¿no? Hace falta una villa que está pues, en ruinas también, ¿no? Y que además está en una zona de la España vaciada donde a lo mejor pues, mucho inversor no tiene el foco allí, te quitas muchísima competencia y además, ¿no? Seguramente puedes hacer una magnífica inversión, ¿no? Entonces te quería preguntar por casos concretos, no sé si tienes números, porque no sé si luego también comercializáis vosotros y por lo tanto has visto toda la foto de inmuebles o casas o pueblos, no sé si nos puedes dar algunos ejemplos de, oye, esto se compró destrozado, obviamente, había árboles, lo que fuese dentro, invirtieron y lo compraron por tanto y lo pudieron vender por, no sé, para hacer un poco de la foto de qué revalorizaciones se pueden llegar a conseguir consiguiendo esa vivienda bonita como la que estamos viendo de fondo, ¿no? Está donde estás tú ahora misma, que seguro que no era así cuando la compraste. Sí, claro que sí. Es decir, tengo varios pueblos, bueno, varios pueblos, varios inmuebles de gente que lo ha comprado total. Yo me acuerdo, por ejemplo, unos ingleses que nos compraron unas 3 casas destartaladas en pleno Camino de Santiago y las compraron por poco más de 55.000 euros, nada más. Los vendimos por cerca de 600.000 después porque se había convertido en un lugar con apartamentos turísticos, un lugar con un restaurante de pro. Ellos confluyeron muy bien lo que eran, perdón, pues a lo mejor la comida inglesa con las tradiciones gallegas. Han sabido, fíjate que los ingleses con el gusto exquisito que tienen para los coches, para los jardines, para la decoración muchas veces, ¿no? Imagínate ahora confluir un pajar gallego con una taberna irlandesa. Claro, son cosas que como es la primera vez que se hacen en Galicia, porque fíjate del momento vital que somos protagonistas en el mundo, ¿no? Esto antes no podía ocurrir sencillamente porque ¿cómo te comunicabas con un inglés?
Yo me acuerdo cuando este señor Antonio le vendí esa aldeíta a estos señores de Londres, que me decía, si yo me quedé así de tanto estudiar, me decía, ¿pero de dónde son estos que no sé qué dicen? Y yo decía, son ingleses, don Antonio. Eso está en Ceuta o en Melilla, que fue donde yo hice la mili. Es decir, hay mucha gente que antes no tenía la forma que tenemos ahora de trabajar. Entonces, sí, ha sido muy rentable para muchas personas que han invertido aquí. La gran mayoría se han quedado. Otros se han marchado. Casi todos por temas de salud o de salud familiar que han tenido que retornar a sus lugares de origen. La mayor parte se han quedado aquí e hicieron grandes inversiones, ¿sí? Hace muy poquito tiempo todavía, pues como 2 semanas, es decir, ha habido un inversor que vio una propiedad que habíamos puesto en nuestra página web, se generaron de repente como 200 mails por esa propiedad. A veces ocurre como si estuvieran tocadas algunas de ellas por una varita mágica, ¿no? La compró, le reformó unas poquitas cosas, quitando unas hierbas, poniéndole un poco de mejor carácter y luego es que nos seguían diciendo es que te doy lo doble, pero yo quiero esa propiedad porque bla, 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 bla. Es decir, esas cosas ocurren, no todos los días, sino yo ya estaría jubilada, pero sí que ocurren esas cosas, ¿no? Se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, un capitán de barcos de placer en el Caribe con su esposa, que ellos llevaban gente de lujo por el Caribe en sus yates y quisieron cambiar radicalmente su vida para comprarnos un pueblo de 6 casas cerca de la costa. De Lugo también en este caso. No solo trabajo en Lugo, pero en este caso sí. Lo están vendiendo ahora bueno, pues porque los padres de alguno de ellos no está bien y les piden que retornen. Pues lo mismo, lo compraron en un precio, han trabajado mucho. Lo que era la antigua escuela del pueblo, la han transformado en una cosa maravillosa. Está en nuestra página web colgada. Por lo tanto, obviamente, la tenemos que vender en otro precio distinto. Una de las casas ya es un Airbnb, en otra de las casas viven ellos estupendamente. Otra, la escuela es lo que quieras. Ahora mismo hay un gimnasio, pero el otro día vinieron unas personas para recuperación de mujeres con cáncer. Ese puede ser un enclave perfecto. Es decir, claro que sabiendo hacer las cosas, lo importante no es solo la capacidad de verlo, que tú la tienes y hay mucha gente que la tiene, sino la capacidad después de llegar a ese perfil socioeconómico cultural que tenga bien venir a invertir donde otros dicen que Cristo perdió las zapatillas. Hace poco, por ejemplo, una inversora argentina. Disculpa que interrumpa la entrevista en el mejor momento. Te voy a robar solo 10 segundos, pero son 10 segundos que podrían cambiar tu vida. Y es que tenemos un club de inversores al que llamamos Zona 3, en el que vas a encontrar infinita formación sobre todas las modalidades de inversión, vas a encontrar todos los recursos y herramientas que te puedas imaginar y también una magnífica comunidad con más de 2.000 inversores en la que nos ayudamos unos a otros. Yo también estoy allí como uno más. Si quieres pertenecer a este club de inversores, te voy a dejar el enlace por aquí abajo o te puedes ir directamente a zona3.club y dejar tu mail por allí, porque el club solo abre 2 veces al año durante 7 días. Y durante esos 7 días es una auténtica fiesta, es una auténtica locura. Muchos inversores deciden formar parte de este club. Así que si tú quieres ser uno de ellos y recibir toda la información cuando abramos puertas con todas las novedades que habremos preparado para ti, sin duda debes dejar el mail en zona3.club. De nuevo te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, disculpa por interrumpirte, seguimos con la entrevista de hoy. Nos compró un pazo del siglo XII rodeado de 10 hectáreas de terreno, con un río que lo atraviesa, absolutamente fascinante, en 140.000 euros. Claro, esa mujer, 140.000 euros lo tenemos muchos, o lo tenéis muchos, ¿no? Ahora tienes que llegar a ese perfil, ese es, yo creo que el mayor valor que tenemos en esta empresa y de lo que nos tenemos que creer, pero fruto de mucho trabajo y muchas inversiones, de tener la capacidad de llegar a ese perfil, como te decía, en cualquier parte del mundo, que tenga el pulmón, a lo mejor, de saber que aquí tienes que invertir 1.000.000 de euros o más, pero luego tienes una cosa absolutamente singular, tienes una joya arquitectónica. Por ejemplo, muchos americanos alucinan, como esta chica que nos compró el castillo en California, porque dicen, es que esto tiene más historia que todo mi país, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo a modo de inversor, hay muchos inversores ahora que han sido previamente mis clientes, en el sentido de decir, mire usted,
cómpreme en esta zona, hágase usted con todas estas cosas y luego yo los pongo en valor. Tengo una empresa, creo una empresa, los vamos a mejorar, los vamos a construir y los pongo en valor. Creo que te iba a decir algo más, pero se me fue ahora. Bueno, No no, sé si he me parece respondido. súper has dado muchos ejemplos, ¿no? También de y revalorizaciones muy importantes. Hablabas al principio, por Ah, ejemplo, de perdona, sí, sí, ya sé lo que te quería decir. adelante. Sí, perdóname. ¿Cuál es la dificultad tal vez de estas cosas y por eso no tengo muchas más cosas a la venta? La dificultad radica muchas veces en que estos inmuebles singulares que nosotros movemos, sean pueblos, sean castillos, sean pazos, sean casas, que a lo mejor es la primera vez en siglos. Es que eso es fantástico. Yo no dejo de emocionarme. Han estado en el mismo linaje familiar siglos y siglos y siglos y te los ponen en tus manos para que busques un digno heredero de eso. Yo me lo tomo muy en serio. Esto es una misión de vida. ¿Dónde radica la mayor dificultad aquí? Por eso yo tengo un equipo multidisciplinar especializado. Es decir, la persona que me ayuda a hacer captaciones es una ingeniera especializada en rústico y un arquitecto. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tú te puedes imaginar cómo está la documentación de esas propiedades. ¿Te puedes imaginar cuando tienes que lidiar con 22, 25, 58 propietarios para que te pongan un pueblo y tú reúnas 16 casas para poner el conjunto en valor y que alguien lo pueda comprar? Detrás de ese trabajo hay un trabajito de chinos fundamental. Y como gallegos que somos, una de las cosas más importantes que radica es la confianza que ponen en ti, que es algo que hemos ido desarrollando durante estos 21 años en nuestra empresa. Esa es el mayor complejidad, probablemente. Nosotros tenemos más de 2.000 aldeas con coordenadas detectadas, digamos aldeas, digamos puntos deshabitados, por decirlo así, ¿no? Pero es que muchos de ellos son imposibles, pues porque a lo mejor hay algún heredero que está en Cuba y quién sabe, porque a lo mejor, yo recuerdo en el último pueblo que vendimos, nos faltaba una cédula de defunción de una bisabuela que ni siquiera era parte de la familia, era la mujer del bisabuelo, ¿no? Nadie sabía ni cómo se llamaba, ni dónde estaba enterrada, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos factores que dificultan muchas veces que hacer que una transacción tenga la legalidad documental para que quien la compre sin ningún tipo de pero. ¿Mm? Y nosotros, si no es así, no lo subimos a la web. Tenemos casi, no, sin casi, tenemos publicadas un número determinado de propiedades y sin publicar ni te cuento, porque es que no quiero tener un escaparate, quiero tener algo que si tú o cualquier inversor viene mañana podamos tener arras, si lo quieres. Claro, imagino por lo que comentas que hay una tarea casi de detective privado en algunos casos, ¿no? De ir tirando del hilo para llegar a esa persona, ¿no? En este caso que hablabas, de no sabías ni dónde estaba enterrada o cómo se llamaba, ¿no? De hacer esa tarea de ir tirando y hasta que llegas con ese dato para ahora sí poderlo comercializar. Sí, y luego no hay que olvidarse de que Galicia, pues igual que Extremadura, Andalucía, Madrid o lo que sea, tiene su idiosincrasia. Es decir, una cosa es, créeme, una cosa es que nosotros vayamos a puerta fría a decir, hola, somos no sé quién, nos vamos a poner a vender esto. Y otra cosa es que por toda la evolución de un trabajo bien hecho y por la inestimable ayuda de los medios de comunicación, que nos dais un hueco para hacernos de altavoz y que podamos explicarnos, ahora mismo nos están llegando, que es distinto, radicalmente distinto. Ahora son, en el 95% de los casos, nos vienen, oiga, que lo he visto en la tele, que la he visto en la prensa, que es que me han dicho que si usted no lo puede vender, nosotros no sabemos bien quién puede hacerlo. ¿Y cómo lo gestionamos? ¿Nos podría poner esto en valor? Es distinto, es distinto. Muy bien, muy interesante. Has comentado lo de la prensa, no lo he dicho antes, pero has salido en Forbes, tienes una TED Talk por ahí publicada también súper chula, que la estuve viendo. Y antes te decía, hablábamos de revalorizaciones, hablábamos incluso de decir un caso concreto, de 50 o 55.000 en compra, luego venta 600.000, pero por en medio hay un magnífico trabajo, hay mucha inversión, hay mucho dinero invertido. No es que se haya multiplicado por 10 la inversión inicial, sino que ha habido una inversión en tiempo, en conocimientos y también en dinero, ¿no? Porque al final esas reformas, pues seguramente no son económicas, no es una reforma estándar y seguramente pues no todo el mundo puede hacer eso. Entonces, te quería preguntar también, hablabas ahora de que ahora se están Perdona, llegando. perdona un segundito. Por ejemplo, yo te puedo decir,
Ayer mismo cerramos pues, uno de los negocios más importantes que hemos vivido, porque lógicamente los precios aquí en Galicia no son los de Madrid, ni son los de las islas, ahí me habláis de precios estratosféricos, aquí no. Es decir, quiero decirte, el otro día me decía un señor, yo tengo una aldea a la venta en Asturias, no llega bien al 1.000.000 de euros y es una cosa maravillosa con un negocio, es abrir y ponerte a ganar dinero, porque es que es turismo rural, ya está hecho, ¿no? Y me decía, oiga, pues que yo me acabo de comprar un piso de 100 metros cuadrados por 1.000.000 de euros en Madrid. ¿Cómo me va usted a pedir eso? Y yo, plática, decía, no, ¿cómo ha comprado usted eso por 1.000.000 de euros? Y esto, que son 6 casas, un restaurante y no sé qué más, no lo cuesta, ¿no? Lo que te iba a decir es, efectivamente, esas propiedades que se han vendido revalorizadas no han estado ausentes de una visión que no todo el mundo tiene, una inversión súper importante por parte de quien lo hace, y es lo que te iba a decir. En el Camino de Santiago, por ejemplo, estamos vendiendo cosas que hace nada eran, imagínate, un bajo de lavadoras, se ha convertido en un albergue en el Camino de Santiago, donde los peregrinos pues, que pasan constantemente por delante. Imagínate tú lo que se ha revalorizado eso. Lo puse en el mercado y en 0, ya he tenido un montón de gente que lo quiso comprar. Entonces, ha cambiado muchas cosas a lo largo de estos años, ¿no? Claro, tuvimos que, en ese caso de esos inmuebles que te estoy diciendo, pueblos que cambiaron radicalmente con el paso del camino, pues han tenido que esforzarse mucho y saber hacerlo con patrimonio, obtención de licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que está resultando sumamente rentable, claro. Disculpa que te interrumpí. No, no, adelante, hazlo las veces que consideres, que al final se trata de entrevistarte a ti y escuchar tu punto, así que me puedes cortar siempre que quieras. Me parece muy interesante todo lo que nos explicas. Te quería además matizar un tema y es que hemos hablado de rentabilidad, porque como no, al final somos inversores y tiene que haber ese componente, pero quiero destacar también el bien que se está haciendo, ¿no? Que muchas veces se tacha a los inversores de especuladores bueno, sí, principalmente de especuladores, ¿no? Y yo creo que en muchos casos se hace mucho bien, pero aquí es muy claro, ¿no? En esa España vaciada que pues estaba el señor Antonio, ¿no? Con una casa en ruinas, ¿no? Y que no tenía futuro, ahora viene una persona con un poder adquisitivo alto, lo reconstruye, le da una nueva vida y además genera negocio en la zona, pues el fontanero, como bien decías, o el carnicero, quien sea, pues está teniendo más actividad gracias a estar reconstruyendo esa España vaciada. Así que quería también poner esto en valor, que yo lo doy por hecho, pero creo que últimamente, tal como está el asunto, pues es bueno ir destacándolo, ¿no? Ir comentándolo porque la gente sí también lo va teniendo, Mira, lo yo tiene. déjame que te diga una anécdota en este sentido, porque esta anécdota multiplicada o contextualizada en otro sitio tiene mucho valor. El día que yo fui con los señores del camping de los Ancares, que los puse en contacto con esta chica de California, estábamos cerrando las arras en aquel momento, ¿no? Yo fui un sábado, cerramos las arras y al volver para casa había pues una tabernita de pueblo, te iba a decir en gallego, a la beira, se dice a la vera de la carretera, ¿no? Entonces paré para tomarme pues, lo que fuera, un refresco, un agua. Entonces la señora salió, está haciendo la comida porque tienen todo junto, taberna, cocina, todo. Y le digo, señora, ¿me daría usted un agua? Sí, claro. Entonces la señora se me pone, y este vamos a acabar todos muertos. Y yo con mi agua ya se me estaba indigestando. Y yo, ¿por qué dice eso, señora? Porque antes sí que se vivía bien, pero ahora mira, no hay nada, mis hijos se tuvieron que ir a la ciudad. Mientras ella decía, yo decía, la que se le viene encima y no lo sabe. Esta señora va a ver, de repente le va a cambiar la vida, porque a escasos metros acabo de vender un camping en donde van a venir cientos de personas de todas partes del mundo y a poquitos kilómetros he vendido un castillo en donde van a hacer unas reformas tremendas. Y yo le decía, pero señora, ¿se quedó usted sola aquí? Sí, mujer, sí, pero es que los hijos tienen que irse para la ciudad, que aquí se mueren de hambre, que no sé qué. No le dije nada porque como los japoneses, ¿no? Hasta que todo esté consolidado, mejor guardarlo en secreto. Pero imagínate la magia que está ocurriendo en tantos puntos de la España vaciada cuando somos capaces de realizar estas transacciones. Sobre todo cuando la gente es buena.
Muy bien, Rosy. Y yo creo que seguro que mucha de la gente que nos está escuchando, te está escuchando, vamos, que tienen esa mentalidad inversora, se están planteando, oye, esto para mí podría entrar, pero una de las cosas que a mí me darían más respeto es poder analizar si va a haber demanda, ¿no?, de esas viviendas, porque es algo muy peculiar y qué resultado le tengo que dar, qué tipo de reforma, qué transformación, para saber luego qué precio voy a poder pedir, ¿no?, también, y para hacer mis números. Entonces, mi pregunta es, vosotros, después de tanta experiencia que tenéis, ¿asesoráis en eso? Y luego una siguiente derivada de esta pregunta, ¿os habéis lanzado e invertís también vosotros por vuestra cuenta? Bien, nosotros asesoramos en eso porque muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo puedes valorar un castillo? ¿Cómo puedes valorar un pueblo? ¿Cómo haces? Porque no es lo mismo que si tú estás en la Castellana o si tú estás en el Escorial, es tanto por metro cuadrado en este piso o en este chalet adosado o en lo que sea. Esto es así, numéricamente así. Y si tú tienes un piso en el centro de Lugo, de Coruño o de Vigo, en 15 minutos, como no te espabiles, ya no lo tienes. Esto es totalmente diferente. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros lo hacemos con nuestra experiencia, porque ya tenemos otros productos similares que han sido puestos a la venta y porque, ¿cómo lo hacemos nosotros? Es, ¿cuánto pagaría un inversor después de la experiencia de estos años por esto que me estás comprando? ¿Cuánto cuesta la restauración para dejarlo así? La diferencia es el valor y muchas veces es un valor simbólico. Y no se trata, yo el otro día discutía, nos pusieron a la venta un pazo de Isabel II, imagínate, ¿no? Eh, claro, una cosa, y yo lo discuto muchas veces con mis clientes, es el valor, es incuestionable. Eso no tengo nada que decir. Y otra es el precio de mercado. Es una cosa totalmente diferente, porque si no, tú puedes tener una joya arquitectónica maravillosa del siglo que se te va a caer. Y puedes tener una capilla y un palomar y un pazo y todas las cosas del mundo mundial que te las va a comer la maleza, porque ahí se necesita un pulmón de varios millones de euros para poner un hotel con encanto, un resort turístico, un castillo para ti, si tienes la manera de hacerlo. Son productos complicados de vender. Y el público al que nos tenemos que dirigir para que logre verlos es un público específico. Yo le llamo con mucho cariño un público caprichoso y un público que sepa valorar o que le dé la gana de valorar este bien que tenemos en otros sitios. Yo el otro día estuve en Madrid, que de ahí seguramente que os conocí a vosotros con mi hija. Yo me acuerdo que nos paramos en la Gran Vía y yo me quedé como cocodrilo Dandí, que no daba cruzado el semáforo, y me decía mi hija, pero mamá, ¿qué haces? Y digo yo, cariño, ¿tú te imaginas que se apaguen las luces? Esto es un caos. O sea, aquí la gente, sin embargo, pues en casa o en donde vivimos está la luna o las estrellas, o al menos no hay tanta estimulación acústica, lumínica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no todo el mundo es como yo, mi hija es urbanita total. Entonces, no sé qué porcentaje de población prefiere lo rural. Y es distinto vivir en el campo que del campo. Ojo, que no venga para aquí alguien que luego le molesten las muñecas de las vacas de don Antonio, por ejemplo, ¿no? Pero para ese perfil caprichoso que tiene la capacidad de verlo, eh, y nosotros somos especializados en llegar a ese perfil, te lo digo porque nos llegan cada día unos 200 mails a nuestros correos electrónicos, por eso ahora tengo un equipo de varias personas, incluso inteligencia artificial que los atiende, y son todos que nos buscan por la singularidad de nuestro producto. Es decir, si tú compras un pazo mañana, un pueblo, lo restauras, ¿te lo vendo? Sí. Y no lo digo con ningún tipo para ser sobrada. Es que nos buscan por eso. No me van a buscar a lo mejor para venderte un piso en la Castellana. Y además, ya nos has dicho que sí que nos asesorarías, pero además, entonces, no solo trabajas Galicia, Asturias, que son municipios, perdón, comunidades que has comentado, sino que estaríais trabajando en toda España. O sea, alguien que está, no sé, en el sur de España podría contactar con vosotros para adquirir algún activo de este tipo. Mira, Germán, en este momento nuestra empresa está lo suficientemente desarrollada, es decir, la evolución de nuestra empresa ha ido progresivamente. En este momento mis hijas, que ya dejaron de ser estudiantes, están incorporadas a la vida laboral y es fundamental porque una de ellas, otra es emprendedora en otro ámbito, pero mi hija mayor
Susana, sí que está incorporada a la empresa. Entonces, ahí ya nuestra diversificación y nuestro mayor enfoque ha estado en crear una estructura robusta con un tronco y unas raíces bien asentadas para que las ramas crezcan en la dirección que sea y estemos preparados para asumir todo lo que nos puede venir. Yo me acuerdo cuando empezamos al principio, como mi marido Mark es inglés, salíamos de norte a sur en América, el New York Times, el Times de Nueva York, salíamos de norte a sur en Inglaterra y era tal la avalancha de cosas que nos venían que nosotros poníamos el ejemplo de que era como coger agua con las manos en un río, con las manos abiertas. No estábamos preparados para semejante aluvión. Tú tienes que tener una infraestructura, ¿no? Y eso requiere de una formación, una información y una inversión importante. Tanto fue así que mi marido enfermó de estrés. Entonces, ahora mismo sí, yo tengo en plantilla un informático, un abogado, un arquitecto, una ingeniera, etcétera, etcétera, personas especializadas, de modo que ahora sí tenemos la formación y la estructura montada para ramificar. Tanto es así que pasado mañana me voy a Extremadura a cerrar un acuerdo con una persona de allí, me voy a Toledo, me voy a ir al sur, que tengo otra persona que nos está dando propiedades que son difíciles de vender para ellos. En la Sierra de Madrid y en los alrededores, personas de toda relevancia político-social de nuestro país nos están dando inmuebles también, como decir, oiga, que me han dicho que usted se dedica a esto. Entonces, en Portugal, en Asturias, es decir, ahora sí, tenemos representación en las 4 provincias gallegas, hasta hace poco no, éramos nosotros solos. Sí que tenemos la estructura y tenemos el aporte para que tú como colaborador o cualquier otra persona te sostenemos para que tú puedas desarrollarte en tu zona y nosotros desde nuestra plataforma te hagamos llegar a todas partes del mundo. Trabajamos, ahora mismo tenemos esa repercusión en todos los países del mundo y este desarrollo está siendo testigo directo de que está siendo en este momento. Dentro de un año a lo mejor si me entrevistas ya digo más cosas, pero de momento es esto. Queda claro, Rosy, quizá dentro de un año estás a nivel internacional en otros países, ¿por qué no? Al final todo es posible, ¿no? Hay 2 temas interesantes dentro del sector inmobiliario que me gustaría tocar antes de ir terminando con la entrevista. El primero es las reformas, luego la financiación. En cuanto a las reformas, ya te he preguntado antes, pero que me gustaría concretar, en una operación en la que adquirimos un pueblo, un castillo o una villa, ¿cómo vas a calcular el coste de la reforma y acondicionamiento antes de incluso cerrar la compra para poder hacer esos números, ¿no? Porque yo cuando voy a visitar un piso ya tengo esos números en la cabeza de reforma, hago mi estimación y veo si tiene sentido la operación. En este caso, con las grandes inversiones que requieren y las peculiaridades que supone eso, ¿cómo lo hacéis? Vale. Tenemos, lo repito, tenemos en estos 21 años de trabajo tenemos profesionales de la más alta confianza, es decir, tenemos arquitectos especializados. Estos arquitectos han generado a su alrededor un equipo de trabajo. Tú lo sabes bien que te dedicas a las reformas. Hoy mismo tener un equipo de un fontanero, un electricista, un carpintero, un albañil, Dios mío, los hay que cuidar como oro en paño porque no, no son fáciles de encontrar y no todo el mundo es bueno como te dice. Entonces, nosotros con este equipo de profesionales lo que hacemos es reunirnos con las personas y hay que tener en cuenta varios factores. Mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día una señora que quería la Golden Visa en nuestro país, por lo tanto tú sabes que tiene que invertir más de $500,000 para eso. Nos quería comprar un molino que hacía su propia luz. ¿Vale? Es un molino precioso, entonces tenía desde los años 20 toda la estructura montada para generar su propia luz, etcétera, etcétera, pero esta señora, ese molino pasó de familia en familia todos los años, quería hacerlo como un resort turístico, ¿no? Bueno, ahí tuvimos que vernoslas con patrimonio, con Aguas de Galicia, con los distintos permisos del ayuntamiento, es decir, muchas veces para que te cierren la operación, que finalmente se cerró con éxito y ahora lo está desarrollando, se requiere de una gran formación de saber qué hilos tocar, con quién tenemos que hablar para que no te salte en la cara después que tú hayas dicho que se puede hacer algo que no se puede. Entonces, de ahí hay muchos factores a la hora de tener en cuenta. Y todos estos factores, con personas especializadas, es lo que valoramos con el cliente antes, muchas veces, de hacer cualquier tipo de inversión. Hoy mismo, ayer mismo,
Un holandés nos quiere comprar un pueblo de 6 casas, pero está con el arquitecto. El pueblecito cuesta, son 6 casas, no te quiero mentir, no sé si son 5 hectáreas de terreno, es decir, todo un valle alrededor. Lo estamos vendiendo en 140. En 140. Y alguna casa está para entrar a vivir, es decir, es donde vivió la pandemia el matrimonio y es donde yo he visto vivir a gente en condiciones mucho peores. Otras casas las hay que restaurar. Entonces, está ahora mismo reunido con el arquitecto está haciendo sus consultas en el ayuntamiento pertinente, está haciendo con Aguas de Galicia, porque hay un riachuelo que lo atraviesa, lo está haciendo con distintos sectores del turismo para ver qué se necesita para que ese señor obtenga una licencia turística en algo que hasta ahora eran casas individuales de personas. Pues así es como lo hacemos en todas las cosas. Hay gente, por ejemplo, el otro día hay un argentino que nos ha comprado ya varias propiedades porque él tiene una constructora, vino de Madrid, de hecho, en la que él mismo ya se gestiona todas esas cosas, ¿no? Él me dice, yo quiero comprar esto, ya veremos después para lo que me dan permiso, pero lo quiero comprar. Bien, pues porque estás estratégicamente situado, lo que sea, ¿no? Y otras veces proporcionamos los profesionales, o los traéis vosotros, como queráis, que os indican se puede hacer y además no es solo sí, sí, se puede hacer para que me lo compres. No, no, es que se compromete documentalmente contigo que te lo va a hacer en 5 meses, 5 años o en 3, no lo sé. Y eso está siempre por escrito. Así es como lo hacemos nosotros. Muy bien, Rosy, pues da mucha tranquilidad, ¿no? También yo creo que al final es reflejo de toda la experiencia que tenéis, ¿no? Y habéis encontrado soluciones y ya tenéis equipo para ello, así que bueno, seguro que eso da más seguridad también al inversor. Y la siguiente pregunta que te había anticipado era el tema del apalancamiento. No sé si se usa apalancamiento en este tipo de inversiones. ¿Qué opinas tú sobre la financiación para inversiones en áreas rurales y si consideras que es una buena estrategia y si es viable en este sector? No entiendo lo del apalancamiento. El apalancamiento es comprar con financiación, o sea, con una deuda hipotecaria, o sea, hacer una hipoteca sobre la vivienda, Sí, incluso que den la hipoteca con un proyecto, ¿no? De reforma para el valor que pueda tener una vez terminado. Eso en obra normal, en viviendas normales sí que se puede hacer. Mi pregunta es si en el entorno rural también. Si yo cojo una casa, un castillo destrozado y voy a invertirle, no sé, 500.000 euros, si habría forma de, incluso con certificaciones de un tasador, poder hipotecar eso y habría bancos que lo financian. O sea, básicamente, ¿tus clientes financian eso o compran todos al contado? no, algunos compran al contado, pero no son la mayoría, porque aun teniendo el capital no quieren descapitalizarse o quieren diversificar en varias inversiones que a veces no siempre son en Galicia, otras veces sí. Entonces sí, existe ese apalancamiento, existe esa financiación hipotecaria, muchas veces viene dada por los proyectos de viabilidad que se presentan y para eso también nosotros tenemos el equipo que tenemos que cuando no lo tiene el comprador se lo proporcionamos. Lo estamos haciendo ahora con cosas, es decir, lo estoy haciendo ahora pues con este señor de la República Checa en concreto que quiere invertir conmigo 15 millones de euros y lo estamos haciendo, es decir, le estamos proporcionando esa viabilidad económica de decir, mire usted, si a usted le parece bien, y él está usando nuestra gente, por ejemplo. Hay otros muchos que lo traen y hacen bien también. Nosotros estamos a disposición de proporcionarles todos los datos. Muy bien, Rosy. Pues ahora sí, vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Luego hay una serie de preguntas rápidas para conocerte un poco mejor en 3 minutos. Pero antes sí que hay un par de preguntas que te quería hacer. La primera es si hay algunos errores comunes que hayas detectado en gente que compra este tipo de activos, si nos podrías compartir cuáles son esos errores. Mira, los únicos errores que yo he visto es de gente que no sabía en lo que se metía. Es decir, tú tienes que saber que si vienes a vivir al rural, no es lo mismo que vivir en una ciudad. Un tomate no nace, un tomate lo tienes que sembrar, lo tienes que cuidar. No nacen las cosas mirando la tierra o no te da la leche la oveja o la vaca mirándola. Tienes que cuidarla, nutrirla, atender sus enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, esos errores de cálculo, a lo mejor pensar que aquí regalamos cosas, ojo, hay mucha desinformación, a veces salen noticias
envenenadas, porque nadie da duro a 4 pesetas. Cuando salen esas noticias de regalo un pueblo o regalo por 1 euro, vamos a ver cuál es la letra pequeña, porque luego vienen aquí muy confundidos. No es que ningún ayuntamiento te va a rehabilitar no sé qué cosa para que tú vivas allí porque te llamas Germán. ¿Me explico? Entonces, esos errores de cálculo son los que ahora se me ocurren que sino que han tenido algunas personas y que luego nos recriminaban, no sé muy bien el qué. Yo me acuerdo de los poquitos, o sea, me sobran los dedos de una mano en 20 años, pero un australiano que vino para aquí, encima está cerca de nosotros, un vecino que no quisiera yo que estuviera tan cerca, pero bueno, y durante un montón de tiempo pues nos protestaba y yo decía, pero ¿por qué nos protestas? No entiendo bien, porque claro, y los tomates y las lechugas y cuesta mucho todo, pero vamos a ver, señor, que la gente aquí también come y la gente aquí tiene que cobrar, si usted llama a un albañil, pero que se ha creído, ¿no? Que se lo iban a dar con una subvención del gobierno gallego, que las hay, pero hay que saber gestionarlas también, ¿no? Más o menos esos son los errores que te puedo decir. Muy bien. Oye, ¿has vendido algún pueblo por 1 euro que comentabas ahora? ¿Habéis No, llegado? no, No. no. De hecho, me han llamado pues, en una de las zonas que una hidroeléctrica se había montado todo un pueblo y luego la publicidad era que se vendía por 1 euro y tal y cual, pero eso fue una pérdida de tiempo, una mentira, me han hecho perder, no, estas cuestiones no son así y lo único que hacen es perder mucho tiempo porque luego te llevan, tú te imaginas a tener 500 mails al día, es que es mejor estarse quietecitos e ir a otras cosas que sean de mayor interés. Sí he vendido uno, un holandés, hace poquito con su madre por 50, con 4 casas pero Por tienen que 50.000. por 50.000. Él es arquitecto, se trae su cuadrilla de gente y seguro que le sale súper rentable. Qué bueno. Yo creo que tiene un titular, un eslogan muy marketingiano, ¿no? Eso de que se vende pueblo por 1 euro y que todo el mundo hemos clicado algún anuncio así, porque no es irresistible, ¿no? Ver qué hay detrás de ahí, pero como bien has dicho, hay una letra pequeña. Recordaba yo, he trabajado en el sector financiero muchos años y recuerdo, ¿no? Bancos comprados por 1 euro, pero estoy seguro que si conociéramos realmente la letra pequeña, ninguno de nosotros en nuestro sano juicio compraría eso. Seguramente el banco que lo compraba pues o tenía unas sinergias o incluso lo hacía relativamente forzado por el regulador para hacerlo, pero seguramente no era tanto caramelo como uno puede pensar de comprar un banco por 1 euro. Muy bien, oye, pues la última pregunta, antes de pasar ya a esa batería de preguntas finales, es ¿cuál es tu visión a largo plazo para Galician Country Hounds? ¿O cómo te ves dentro de 10 años? No sé si el largo plazo lo podemos cuantificar en 5 años, 10 años. ¿Cómo os veríais por ahí? Déjame corregirte, Galician Country Homes fue nuestro germen, así comenzamos. Hoy somos el grupo Country Homes. Somos el grupo Country Homes precisamente por la diversidad que estamos haciendo y la expansión es decir, Galician Country Homes sería, si no, Asturias Country Homes, Toledo Country Homes, Extremadura Country Homes, Portugal Country Homes. Entonces somos el grupo Country Homes que engloba Galicia Country Homes, que de ahí nació todo, y todos los demás, ¿no? Yo no tengo techo y yo no pongo techo a nadie de los que colaboren conmigo. Tiene esta empresa, como todas las empresas, es un ente propio. Aunque nosotros somos los creadores y hoy soy su líder, porque soy la que lo lidera efectivamente, tengo la responsabilidad, igual que tengo la responsabilidad con mis hijas, para mí el grupo Country Homes es otro hijo más, de nutrirlos, de formarlos, de ponerles valores sobre la mesa y que vuelen. Ninguno de mis colaboradores jamás le pondré nunca unas alas, le cortaré, perdón, unas alas y nunca le pondré techo a donde queramos llegar. El grupo Country Homes está en su misión de vida. Así que se expanda todo lo que el universo quiere que nos expandamos para hacer el mayor bien común a, a toda la humanidad y a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo me veo? No tengo ni idea. Yo me voy a dejar fluir. Voy a seguir a la empresa, igual que sigo a mis hijas, a donde quieran llegar, con coherencia. Entonces, no lo sé. Ahora mismo es lo que te estoy diciendo. Vamos a firmar en estos sitios que te he dicho antes, con gente que me ha llamado porque nos ha visto en prensa, porque la prensa tanto regional como nacional e internacional se hace eco de nosotros y este bendito Internet que tiene sus cosas buenas y malas también hacen que te vean. Fíjate que a veces americanos nos dicen, es que desayuno contigo todos los días y tu madre de Dios, ¿no? Porque no tenías ni idea de que alguien, de que tú pudieras ser
importante para que alguien te escuchara, pues como esta entrevista, ¿no? Es como decir, jo, pues qué bien que les pueda interesar algo bonito que yo pueda decir. Así que no lo sé, dentro de, como estaremos en contacto de un año, te diré, pero es halagüeño todo lo que está pasando. Yo lo veo imparable. Muy bien, yo creo que habéis encontrado un nicho muy bueno, que además seguramente va a ir a más, ¿no? En España, y que os diferencia y que tenéis una gran experiencia, lo cual pues hace que haya ciertas barreras de entrada para otras empresas hacer lo mismo. Así que enhorabuena por ese proyecto empresarial y por habernos detallado pues tan bien, ¿no? Lo que hacéis a lo largo de la entrevista. Yo creo que ha quedado una entrevista muy interesante y si me lo permites, hay Perdón, un... perdón una cosita. Sí. Aunque otras empresas no tengan la capacidad, como te dije antes, por si no se ha entendido bien, lo digo otra vez, tenemos la estructura de poder apoyar a esas empresas. Nuestro perfil pasa por ser absolutamente colaborativo, en el sentido de que si tú, imagínate, tenías una inmobiliaria ahí y te estaban entrando una serie de productos, otros ni los tocabas porque decías tú, pero ¿dónde voy yo con esto si es que no sé ni a quién ofrecérselo? Pues ahí nos tienes a nosotros y estamos deseando colaborar con gente de bien. Perfecto. Y sí, se había entendido, pero está bien el matiz, porque yo creo que también es una buena mentalidad esta de buscar lazos, ¿no? También para poder colaborar. Pues como te decía, hay una batería de unas 12, 13 preguntas finales que hay un reto de responderlas. Tengo por aquí un cronómetro que le voy a dar cuando tú me digas el ok y yo te voy a lanzar preguntas y el reto es que las respondas todas en menos de 3 minutos y básicamente son preguntas rápidas de pues, respuesta rápida, ya lo verás. Cuando tú me digas. Cuando quieras. Pues venga, arranca esto, vamos allá. ¿Vives en propiedad o alquiler? Propiedad. ¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles? Luego, ¿Alquiler o flipping houses? flipping. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? La coherencia, que lo que sienta, diga, piense y haga esté en sintonía. Muy bien, ¿con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él? Con la versión más elevada de mi padre, que ya no está. Muy bien. ¿Tienes alguna manía que te caracterice? Rumio mucho mis pensamientos, más de lo que quiero. ¿Te cuidas? Mucho. ¿Cómo? Con higiene mental, buena comida, deporte, naturaleza y formación, mucha formación. Venga, ¿te gusta más gimnasio o pasear? Lo ideal, el gimnasio al aire libre. Me gustan las dos cosas. Es importante el sol, es importante pisar la tierra para mí y es importante el gimnasio. El gimnasio al aire libre ya ni te cuento. Muy bien, la primera vez que me responden las dos juntas, así que genial. ¿Libros o series? Libros, alguna serie, pocas, pero Doctor Malvich me encantó. Muy bien. ¿Me recomiendas un libro? Mujeres corriendo con lobos, Muy de bien. Clarice Nicole. Lo conozco, yo no lo he leído, pero mi pareja lo recomienda muchas veces, le gustó mucho. A la mujer que ames y al hombre que tenga desarrollada su parte femenina, recomiéndase. Muy bien. Perdón, me he saltado aquí una. ¿Película favorita? Memorias de África. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder? No te pierdas algún furancho en Galicia. El que Vale, se tomo nota. es Primera vez que lo fantástico. escucho, ¿eh? Un furancho. Un furancho es una casa de labranza, una casa gallega, en la que te hacen comida típica del lugar a unos precios de casa. Muy bien. Y cocina la señora o el señor de la casa. ¿Mm? Venga, ¿qué es para ti la felicidad? Paz y coherencia. ¿Y el éxito? Lo mismo. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir? Los he cumplido todos y los seguiré cumpliendo todos. Perfecto, pues superado 2 minutos 25 segundos, así que enhorabuena, Rosy. La verdad que ha sido una entrevista, a mí me ha gustado mucho, hemos tocado un tema muy distinto que creo que con pocas personas podría haber tratado, así que gracias por haber aceptado la invitación. Y para terminar, preguntarte, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere contactar con vosotros? Pueden encontrarme en el grupo Country Homes, Rosy Costoya, y ya, no sé si pones grupo Country Homes, pues ya salimos en internet. Y Rosy Costoya, pues hay cositas en internet que son, la verdad, muy, muy chulas. Si alguien se ha quedado con más, les animo a ver esa TED Talk que está por ahí publicada en YouTube y seguro que les... Fíjate que eso era uno de los sueños. Fíjate que yo decía, soy una
amante de los TEDx, ¿no? Y cuando alguien me dice, ¿puedes hacer un TEDx en Mondoñedo? Me quedé petrificada, decía, ¿yo? Y encima hablando de nuestra empresa, es que cuando tú estás enfocado, cuando estás en misión de vida, el enfoque es como un rayo láser, se cumple todo. Yo le digo siempre a mis hijas, decreta, enfoca y cuidado con lo que decretas, que se cumple. Cuidado. Entonces, esa es la filosofía que tengo con todo nuestro equipo y conmigo misma. Muy bien, Rosy, pues muchísimas gracias, como te he dicho. Lo único que me queda es desear que hayas estado cómoda a lo largo de la entrevista. Ha sido una entrevista preciosa y he cumplido otros de mis sueños, porque cuántas veces yo decía que tengo cosas interesantes para compartir, pero cómo poder hacerlas llegar a cuanto más público mejor. Y me lo has concedido tú, así que muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti, Rosy. Seguro que a la gente le encantará. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.